¿Te has preguntado alguna vez cómo seguir a Jesús en tiempos difíciles rindiendo toda tu adoración a Él? Las lecciones de escuela sabática para este trimestre te enseñarán que solo confiando en el poder y la gracia del Maestro, por su amor y misericordia, podrás convertirte en un seguidor o una seguidora victoriosos de Jesús. A continuación, escucharás la lección de escuela sabática en la voz del licenciado Nelson Saldaña. Mis queridos hermanos y amigos, seguimos aquí estudiando la palabra del Señor. Hoy nos concentraremos en el capítulo 1, los versos 16 a 23 de la carta a los Efesios. Tenemos que entender el contexto para captar lo que Pablo quiere decirle a los hermanos. Éfeso, que era una ciudad que quedaba en el Asia Menor, estaba absorbida por la cultura griega. Y para los griegos la religión era una parte fundamental de su vida. Y ellos entendían que los dioses eran quienes controlaban el destino de los seres humanos. Ellos entendían que existían fuerzas superiores, fuerzas invisibles, que dominaban el destino de los hombres, y por eso había quienes consultaban a los magos para saber qué decisión tomar en una situación en particular. Sobre todo los militares usaban a los magos para saber si tendrían que ir a una guerra. Pero eso también era una realidad en cada uno de los individuos de la ciudad de Éfeso. Así que ellos entendían que habían fuerzas superiores invisibles que les dominaban. Y en este contexto es que Pablo escribe estos versos, porque ellos necesitaban, los hermanos de la iglesia de Éfeso, necesitaban entender que había una fuerza superior a las deidades que ellos habían conocido, que había una fuerza superior a las entidades invisibles, a las entidades de las tinieblas. Y aquí es donde Pablo exalta a Jesucristo como el más poderoso de todos los dioses. Es más, el único Dios verdadero. Es así como podemos entonces captar lo que Pablo estaba escribiendo. Vamos allí al verso 16 del capítulo 1. Pablo dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. En el capítulo 3 también Pablo dice lo mismo. Pablo amaba a los hermanos de Éfeso, oraba constantemente por ellos, y lo que él más anhela es que sus oyentes puedan entender a Dios, puedan entender de la sabiduría. Y en los versos siguientes él va diciendo, verso 17 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Pablo ruega que sus oyentes puedan captar la grandeza de Dios, la grandeza del plan de la redención. Y es interesante que Pablo se preocupa porque sus hermanos puedan crecer en la fe. Y entonces dice que os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Necesitaban tener clara la salvación. Y en los versos siguientes, Pablo expresa la idea de lo grande que es Dios, de lo grande que es Jesucristo. Y entonces él dice ahí en el verso 18, que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Pablo habla de una esperanza que es superior a la que ellos tenían. Y esta esperanza se refiere, por supuesto,
a el futuro glorioso que Dios tiene para sus hijos. Y también le dice que son herencia. Y hablamos en las ocasiones anteriores acerca de la herencia, que somos herencia de Dios. Somos la herencia de Dios y en consecuencia es algo que Dios cuida. El apóstol quiere que sus oyentes entiendan que son valiosos frente a Dios. Son la herencia de Dios. Y le sigue diciendo algo más. Verso 19. Dice, ¿y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la acción de su fuerza poderosa? Recuerden lo que estábamos diciendo anteriormente, lo que los efesios y el mundo grecorromano pensaba acerca de los dioses. Pues bueno, ahora Pablo les habla que hay una grandeza poderosa. Por eso dice, la grandeza extraordinaria de su poder para con nosotros los que creemos según la acción de su fuerza poderosa. Pablo comienza a destacar que el Dios de que ellos creen, el Jesucristo que ellos creen, es superior a todas las fuerzas que sus oyentes han conocido en el pasado. Verso 20 dice, esta fuerza operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su derecha en los lugares celestiales. Aquí se muestra la fuerza poderosa de Dios, que recuerda, es superior a los dioses y a las fuerzas espirituales que sus oyentes han conocido. Y habla que ese poder de Dios ha resucitado a Cristo y le ha colocado a la diestra del Padre. Esto era una garantía para entender que ellos resucitarían en el día postrero, que era una garantía que el Dios que ellos estaban creyendo era superior a la muerte y algo más, que estaba sentado en el trono del Dios verdadero. Y ya esto implicaba otras cosas. Pablo no dice esto por retórica, no dice esto por una ilustración, sino es si Jesús ha resucitado, y qué es lo que ha ocurrido, porque Dios le ha resucitado, pues esta es una garantía de que ellos resucitarán. Y que se haya sentado en el trono implica que de allí se envía poder para llevar la iglesia adelante, en este caso a ellos que están escuchando, es decir, a los hermanos de Éfeso. Sí, esto era muy importante porque implicaba que Jesucristo era superior a todas las fuerzas espirituales que ellos habían conocido. Por eso en el verso 21 dice, y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Jesús estaba en el trono y era colocado sobre todos y sobre todo nombre que se nombra. ¿Qué está diciendo Pablo? Bueno, los magos de ese entonces, los hechiceros de ese entonces, tenían que buscar las fórmulas para poder ayudar a las personas. ¿Sí? Y buscaban dioses en particular que podían ayudar a vencer a los males de quienes se les acercaban, es decir, de quienes se acercaban a consultarlo. Pues bueno, ahora Pablo dice que Jesucristo es superior sobre todo nombre que se nombra, porque los magos, por ejemplo, usaban el nombre de los dioses griegos. Y en esa ciudad especialmente pues usaban el nombre de la diosa Diana. Y aquí entonces Pablo dice que Jesucristo es superior a todo eso porque está por encima de todo eso. Pues esto tenía que hacer que la fe de sus oyentes debía crecer, debía fortalecerse en la esperanza, porque arriba había alguien superior a todo lo que ellos habían conocido. Eso es lo que Pablo quiere hacer ver o que entiendan sus hermanos de Éfeso. Y entonces sigue diciendo, verso 22,
y sometió, hablando de Jesucristo, y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Verso 23 dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pablo quería exaltar el poder de Jesucristo. Y entonces, además de todo esto que está diciendo, dice algo más, que está sobre todo nombre, y habla que Jesucristo ha sido puesto como cabeza de la iglesia. Esto les daba una seguridad de que la iglesia iría adelante. O sea, el propósito de Pablo en este primer capítulo es mostrarle a sus oyentes para que ellos puedan entender que Jesús es superior a todos los dioses que ellos han conocido, que es superior a la muerte, que está sentado en el trono del Dios que hizo los cielos y la tierra, y que la iglesia a que ellos pertenecen, quien es la cabeza de la iglesia, es ese que fue resucitado y que está sentado a la mano derecha de Dios el Padre. Pues bueno, la idea era que la fe de ellos creciera, que su esperanza creciera, que entendieran que Dios era superior a todo lo que ellos habían conocido y Jesucristo estaba por encima de todo y en Él es que debían confiar. Eso es lo que Pablo quiere para ellos, por esto es que Pablo ora por ellos. Bueno, y ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? En el mundo que vivimos hoy, queridos hermanos, el mundo vive de la desgracia. El mundo vive de lo negativo. Y Pablo aquí está mostrando a sus hermanos que hay algo superior y algo positivo. Pues eso necesitamos también nosotros. Necesitamos concentrarnos en las cosas grandes que Dios ha hecho. Y entender que Jesucristo está allá en el trono para cuidar de su iglesia. Eso es importante entenderlo, para guiar a su iglesia y que Él es la cabeza. Guardémonos, queridos hermanos, de la constancia de lo negativo. Generalmente hay quienes les gusta buscar solo lo negativo en la iglesia. Busca lo positivo, busca cómo Dios ha llevado su iglesia adelante, porque quien está delante es Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia. Cómo Jesucristo a través de los siglos, desde que fundó la iglesia hasta hoy, la ha hecho triunfar en medio de las tinieblas. Jesucristo ha llevado a su pueblo adelante. Su pueblo ha sufrido, pero siempre ha salido victorioso. Y esa es una garantía de que en el día de la resurrección, de la segunda venida de Jesús, su pueblo se irá con Él. Queridos hermanos, busca lo mejor de la iglesia, da lo mejor a la iglesia. Pon a Jesucristo como quien es tu intercesor, como quien es la cabeza de la iglesia y que también es la cabeza de tu vida. Dice, ¿y cómo puede ser esto una realidad para nosotros? Cuando leemos Efesios, Pablo no nos dice cómo hacerlo, pero sí nos da un indicio, y el indicio es la oración. Orar. Dice, hermanos, yo oro por ustedes, le está diciendo Pablo a sus oyentes. Pues debemos tomar las cosas grandes de Dios y hacerlas nuestras. ¿Sí? Debemos pedir a Dios esa sabiduría, esa revelación, para que podamos conocer y experimentar el poder de Jesucristo, hermanos. Para que eso sea una vivencia en nuestro ser, que se refleje en nuestra vida para bendición de la iglesia y nunca en contra de ella. Debemos cuidar la iglesia
porque Jesucristo es su cabeza. Nadie que ama a Jesucristo puede denigrar a la iglesia. Eso no es posible, eso es incongruente. Congruente es, si Jesucristo es la cabeza de la iglesia, pues yo debo amar la iglesia, debo vivir para Jesucristo, amar a la iglesia como Jesucristo la amó. La idea aquí es que la grandeza de Jesucristo, que está sobre todo nombre, sea una realidad en mi ser. Y eso se logra a través de la oración, pidiendo al Señor la influencia de su Santo Espíritu, querido hermano y amigo. Eso es una realidad que tiene que ser para ti y para mí. Jesucristo es el Todopoderoso. Así como estamos, les invito a que tengamos una corta oración. Padre eterno que estás en el cielo, gracias por darnos a Jesucristo. Gracias por resucitarle, por ponerle a la diestra de tu trono. Y gracias porque en Jesucristo llevas tu iglesia adelante. Ayúdanos a ser los hijos que tú quieres en tu iglesia. Perdona nuestras faltas y ayúdanos a ser instrumentos de bien y a amar a la iglesia porque tú la amas y porque la cabeza de la iglesia es Jesucristo. Esto lo agradecemos únicamente en el nombre del Señor Jesús. Amén. Queridos hermanos y amigos, si Dios lo permite, nos veremos la próxima semana.